¿Por qué se produjo el cambio del de presidenta a presidente del Consejo de la Judicatura? Cuando llegaba a posesionarse el presidente del Consejo de la Judicatura a la Asamblea, quienes la acompañaron como escoltas fue la doctora Solanda Goyes, ¿ya? Y el doctor Ver Benavides, haciendo evidente... Pero son compañeros, pues ya en ese momento. ¿Cuál es el interés político, por ejemplo, del bloque de la Revolución Ciudadana en torno a la Corte, en torno al Consejo de Participación Ciudadana, en torno a la Fiscalía? El interés es cooptar eso, ¿para qué? Básicamente para el asunto de la impunidad. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Hay decisiones que se toman de última hora por parte del Consejo de la Judicatura y que involucra a este concurso de designación de 10 jueces para la Corte Nacional, los conjueces y también un banco de elegibles, que entró en un parámetro de observación y también de crítica por las circunstancias en las que está envuelto, fundamentalmente situaciones que se dieron respecto a las pruebas que se tomaron, pruebas de confianza que fueron realizadas por una empresa que aparentemente sería una empresa fantasma. Hay posiciones de qué hacer en este sentido. Finalmente el Consejo de la Judicatura definió en este caso nulitar esta fase de la prueba de la toma de las pruebas de confianza y continuar con este proceso. Pero hay otras voces que señalan que este concurso tenía que haberse suspendido y comenzar desde cero. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Ciro Guzmán. Él es director del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha y secretario de la Federación de Abogados del Ecuador. Con él vamos a desarrollar este importante tema, pero antes de ello no olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda suscribiéndose, con sus likes y también con sus comentarios. En otras plataformas como Facebook, como Instagram, como X, antes Twitter, como Spotify y también TikTok, usted va a encontrar otro tipo de proyectos y también otro tipo de material comunicacional que van a ser de su interés, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Cubiec, más que un buen acero. Y Frente al Personaje también se retransmite por la 1240 en AM Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Ciro, por estar presente en esta entrevista. Gracias a usted, Osvaldo, por la invitación. ¿Cómo les tomó a ustedes esta decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura de continuar con este concurso para jueces nacionales, eliminando esta parte conflictiva que es la toma de las pruebas de confianza, cuando ustedes como Colegio de Abogados, como Federación inclusive, señalaban que debería comenzar desde cero nuevamente este concurso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, no nos tomó de sorpresa para empezar, porque
ya veíamos venir eso en las entrevistas y en las diversas presentaciones públicas de los miembros del Consejo de la Judicatura. Ellos ya venían haciendo hincapié en que, según ellos, realmente donde ha habido problemas o errores o irregularidades es en la prueba de confianza, pero que el resto del proceso, pues sobre todo hacia atrás, porque evidentemente eso es lo que llevaría a la nulidad total, no había mayor problema. De hecho, ellos se ven obligados a tomar esta decisión y por eso es que nosotros la asumimos incluso como una victoria parcial de toda la exigencia de la opinión pública, entre la que está obviamente... Pero ¿qué pasaba si es que esto se anulaba todo y comenzaba de nuevo el proceso? Bueno... ¿Los tiempos no daban? ¿Qué es lo que sucedía? No había problema con eso. Es decir, objetivamente lo que tenía que ocurrir es que se haga un nuevo concurso. Este Consejo de la Judicatura tiene vigencia hasta el mes de enero del próximo año. Podría ser que dentro de ese lapso, dependiendo de los términos y plazos que se pongan en el reglamento, se podría haber terminado el concurso y sobre esa base, pues efectivamente dejar unos jueces y juezas de la Corte Nacional que gocen plenamente, yo diría, de legitimidad y de la confianza de la opinión pública. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿Por qué no se llegó? ¿Por qué no se cogió lo que decían muchos analistas, lo que decían muchos colegios de profesionales de la abogacía? Bueno, pues eso es lo que no entendemos, porque el Consejo de la Judicatura, diríamos, tuvo oídos sordos para este clamor general, no solo de los colegios de abogados, de algunos miembros de la academia, de personalidades del mundo jurídico, sino de la propia misión internacional que hizo el seguimiento al proceso y que también habló que las irregularidades se presentaron desde el mismo momento del inicio del concurso. Obviamente... Porque se habló que había funcionarios involucrados también, ¿no? Sí, es decir, en algunos hechos que están ¿cuáles son las...? Lo que pasa es que esas irregularidades no se las conoció desde el inicio. Se hicieron evidentes a lo largo del desarrollo del proceso. Entonces, nadie podía al principio reclamar, por ejemplo, una nulidad total porque no habían todavía, no se habían hecho evidentes los problemas que tenía. Pero sí, usted recordará que a pocas semanas de iniciado el concurso, ya, se produjo el allanamiento a las instalaciones del Consejo de la Judicatura, sobre todo a los despachos y a las viviendas, incluso en algunos casos, de algunos funcionarios de alto nivel. Evidentemente, la presunción de fiscalía de lo que se conoció es de que había un presunto delito de concusión, es decir, de que se habían puesto de acuerdo algunos postulantes con funcionarios del Consejo de la Judicatura para arreglar el concurso a su favor. Claro. Esto es lo que llevó al allanamiento de fiscalía. Pero eso está en investigación todavía. Bueno, entonces eso está en investigación previa dentro de fiscalía. Pero en la administración del Consejo de la Judicatura no se tomó básicamente ninguna medida. A pesar de que esa fue la primera alerta, sí, que digamos. Las dos personas que les movieron los tres ya no estaban en el Consejo de la Judicatura y las dos que quedaban, como son la una de nombramiento y la otra persona, creo que es una persona con discapacidad, lo que hicieron es apartarles de esos cargos y dejarles a un lado. Pero nunca el Consejo de la Judicatura dio una información, diríamos, oficial, objetiva, de qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en torno a ese allanamiento. Pero bien, el concurso siguió y vino entonces una siguiente fase, porque lo que nosotros señalamos como Colegio de Abogados y como Federación es que hubo errores, omisiones, irregularidades y hasta presunciones de delito, como hemos señalado, en todas las fases del concurso. Entonces, ¿qué pasó luego? Cuando se produce la prueba de méritos, la evaluación de méritos, entonces muchos de los que participaron se quejaron, empezaron ya a expresar su malestar. ¿Por qué? Porque resulta que no se estaban evaluando adecuadamente documentos, elementos que ellos presentaban para acreditar sus méritos. Y hay casos, por ejemplo, de funcionarios, de postulantes que señalaban que por errores de forma, por ejemplo, no era muy legible un documento que habían subido, estaba un poco opaco, pues bastó eso para que les eliminen del concurso. Muy entonces, subjetivo el tema, entonces. Era complejo, es decir, y con eso se eliminó decenas de concursantes. Empezaron buenos postulantes, seguramente. Buenos cuadros. Empezaron en cerca de 300, y a la prueba de confianza ya llegaron 107.
Entonces se Sí, eliminó muchos, una muchos gran... se decían a este paso, a lo mejor no alcanzan ni para los 10 que van a ser de los 10 parte que de la van a Corte ser Nacional. designados, efectivamente. Bueno, entonces, luego de eso viene la prueba de confianza. Igual, las irregularidades de la empresa que hizo la prueba de confianza, tanto en su contratación como en su acción, no se conocieron inmediatamente. Lo que se conoció es la cantidad de eliminados que pero, se produjo con la prueba de confianza. Usted dice no se conocieron inmediatamente, esto quiere decir que hubo un silencio cómplice de pronto en el Consejo de la Judicatura. Es decir, para no o sea, denotar, para que esto pase nomás. Nadie dijo, ojalá que no se den cuenta. lo único evidente que salió es de que con la prueba de confianza se eliminaron 35, ya, que era un número bastante grande, y ya solo quedaban 70 en el concurso. Y obviamente, bueno, ya surgieron los problemas. Se tomó todavía la prueba teórica, después de la prueba de confianza, se tomó la prueba teórica. En la prueba teórica volvieron a aparecer los incidentes. Es decir, mucha gente inconforme con la recalificación pidió que se recalifiquen sus pruebas. Ahí habrá que ver qué pasó. Pero ocurrían cosas, ahí sí ocurrieron también cosas insólitas. Por ejemplo, irregulares, digamos. o sea, no sé si irregulares, por lo menos insólitas. Es decir, porque claro, sí se podría considerar irregular el hecho de que una persona que fue calificada a su prueba, subió 4 puntos en la recalificación, tomando en cuenta que cada pregunta valía .20, es decir, una quinta parte de punto. Entonces si subió 4 puntos, significa pues, que le recalificaron 20 preguntas. Ajá, así es. Eso era bastante. 20 preguntas de 100. Ahí se le notaba que habían algunos despacios. Entonces, ¿no? por ejemplo, muchos participantes en el concurso empezaron a señalar el hecho de que ellos evidenciaban a lo mejor favoritismo. Es decir, favoritismo para X o Y postulante, al que sí les revisaron, mientras a otros no los revisaron. Es decir, ya el concurso, entonces, como usted verá, con toda esta serie de hechos que se iban acumulando, iba perdiendo. Y ya estaba viciado. Y en eso, recién ahí, cuando ya se había tomado la prueba teórica, ya se había hecho la recalificación, estalla el problema de que la empresa que hizo la prueba de confianza realmente era una empresa que no tenía ninguna calificación, una empresa de papel, digamos, ni ¿no? cualitativa, ni tampoco desde el punto de vista de su legalidad, porque al parecer no tenía domicilio. Cuando fueron un colega suyo a verificar, encontraron que ahí lo que había funcionado antes era una farmacia, ahora no funcionaba nada, es decir, y no había forma de localizar a los personeros de la empresa. Y ahí viene otro problema bien raro. Es decir, cuando esto estalla y les inquieren a los miembros del Consejo de la Judicatura respecto de qué pasó, quién contrató la empresa, quién tomó contactos con ella, quién resolvió, etcétera, quién firmó el contrato, entonces los miembros del Consejo de la Judicatura fueron los que señalaron que eso era responsabilidad de la directora de la época de Talento Humano. Así fue. Y que, bueno, si ellos cometieron algún error es haber confiado excesivamente en esta persona que era extremadamente capaz, preparada, etc. ¿Se puede aceptar ese tipo de excusas, digamos, Evidentemente que no. De funcionarios de tal nivel como son los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Sí? Para nada. ¿Cómo podemos aceptar eso? Es decir, si usted es el funcionario, es decir, es el personero oficial del Consejo de la Judicatura, son 4 los que están actuando, pues ellos son los que responden por el concurso. No responden los técnicos, porque los técnicos no tienen capacidad resolutiva. El anterior presidente de la Judicatura, el doctor Román, ¿tiene mucho que ver en esto? Tiene que responder, habría que informar. determinarse, habría que ver hasta dónde él avanzó, qué hizo, pero en realidad porque en su periodo se contrata a estas empresas, pues. Ya, es decir, pero evidentemente son todos ellos, porque, bueno, Román es el único que se fue de los que empezaron el concurso. Ya, porque regresó. O sea, todos tienen responsabilidad, dice usted, en este evidentemente, caso. todos los miembros de los vocales del Consejo de la Judicatura, ellos son los que deben responder por esto. Es más, al poco rato de que dijeron esto, la funcionaria salió y dijo una cosa que fue muy grave, pero que, por ejemplo, está ahí. ¿Qué dijo ella? Yo nunca tuve contacto con la empresa, con los funcionarios de la empresa. Yo a ellos los conocí cuando llegaron al Consejo de la Judicatura una tarde, casi noche, a una reunión con los 4 miembros del Consejo de la Judicatura. Yo ahí los vi por primera vez. Carambas. Y nosotros no entramos. Ella dijo, yo no ingresé a esa reunión. ¿Qué trataron, cómo trataron? No lo sé.
pero allí los conocían. Por lo tanto, quienes decían que no los conocían, que no los habían visto, que eran los miembros del Consejo de la Judicatura, quedaban en evidencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Porque, bueno, por último, ya, si es que cometieron un error en la contratación, en la apreciación de los méritos, les engañaron, les presentaron una documentación falsa, lo que sea, no tenían problema en decir, pues sí, fuimos sorprendidos, ocurrió esto. Pero no, ellos dijeron, no, nosotros no tuvimos en esto nada que ver. Ya, pero eso deja muchas elucubraciones de pronto, todo este Indudablemente. tipo de cosas que han pasado. Por eso es que decimos concurso. nosotros que el concurso se cayó, perdió credibilidad ante la opinión pública. Y debería haber comenzado, o sea, se debió haber caído todo. Claro, porque en esas circunstancias, ¿cómo usted puede darle validez a un concurso en donde en la fase de méritos ya se eliminaron decenas de postulantes? ¿Cómo? Y por cuestiones de mera forma. Por eso es que la propia vocal del Consejo de la Judicatura, yo recuerdo, la doctora Goyes, dijo en una entrevista que ella consideraba que en efecto hay problemas de forma en la documentación que deberían ser subsanados porque son problemas de forma, pero eso no ocurrió. Entonces, en esas circunstancias es el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador tomamos la decisión de pedir la nulidad total del concurso. ¿Por qué? Porque mire, la justicia está en este momento en tal nivel de desprestigio, ¿ya?, que no le hacemos un favor si enviamos allá jueces que nacen de un concurso cuestionable. Hay dudas de que la justicia puede estar cooptada por Evidentemente, las organizaciones delincuenciales. Y nosotros entonces, por eso es que planteamos, vea, coincidimos plenamente con usted. Nosotros planteamos que se declare la nulidad del concurso, primera cosa. Segunda cosa, que se reforme el reglamento. Ahí, por ejemplo, hace falta un hecho. En la prueba de confianza no está contemplado, por ejemplo, la evaluación del patrimonio de los postulantes. Nosotros, luego de lo que ha ocurrido en los últimos acontecimientos, en el caso Purga, Metástasis, todo eso, donde usted ve abogados cooptados por el narcotráfico, abogados en libre ejercicio, ¿ya? Donde usted ve jueces cooptados por el narcotráfico, funcionarios de la policía, etcétera. Nosotros, ¿qué dijimos? Que todos... Políticos. Ya, claro, miembros de la Asamblea. Es decir, que todos los postulantes, abogados, porque hay abogados que están postulando en libre ejercicio, hay jueces que están postulando, ¿ya? Hay funcionarios, hay miembros de la academia que están postulando. Nosotros dijimos que todos los postulantes sean evaluados en su patrimonio para saber exactamente cuál es su nivel de probidad notoria, Claro. ¿ya? Eso no se hizo. Y entonces, claro, usted dice una cosa correcta. ¿Qué pasa? Y yo le pongo un ejemplo extremo. ¿Qué pasa si un abogado en libre ejercicio es altamente capacitado en el ámbito jurídico, ¿ya? Es un profesional que va a sacar muy buenas calificaciones, pero que está cooptado por el narcotráfico? Exactamente. ¿Ya? Entonces, pues, Ya, pero hagamos un control. eso se logra con el control que usted manifiesta, por ejemplo, el patrimonio. El patrimonio. Que se vea, Claro. que se justifique. Y también con las pruebas de confianza. Para eso son las Sí, pruebas es de decir, confianza. la prueba de confianza contempla, No sé si debe contemplar este elemento, Exacto. este elemento. No sé este si es que en elemento. su momento hasta el polígrafo u otras... Claro, otras- es decir, otro el tipo de medidas de polígrafo, confianza. el análisis del patrimonio, la prueba psicológica. Entonces, todo este conjunto me dice a mí que este hombre, pues, es un hombre, diríamos, Probo. equilibrado, es un hombre efectivamente con un antecedente intachable, es un hombre que su patrimonio, pues, está ahí a la luz, no hay duda alguna sobre él. Es decir, usted entonces puede Hay hablar... que ser muy meticulosos, muy rigurosos en este sentido. Pero claro, ¿no? yo decía tomando que, en cuenta las circunstancias que estamos viviendo con la justicia. junto con la evaluación de sus méritos profesionales, que son indispensables para tan alta corte, junto con eso, ahora era tan importante, era igualmente importante, la evaluación de su probidad. ¿Qué es lo que va a pasar con esta decisión que se adopta por el Pleno de la Judicatura? Es decir, anular las pruebas de confianza, y me parece que la prueba teórica, y seguir. ¿Cómo va a empatar? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque en realidad ha sido muy simple quizás la justificación que emite en este caso el Consejo de la Judicatura respecto a este concurso. Es lo que vamos a seguir dialogando con Ciro Guzmán, el director del Colegio de Abogados de Pichincha y el secretario de la Federación de Abogados del Ecuador. Pero primero, unos importantes mensajes para ustedes. Ubie, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable.
Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiet, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, Ciro, ¿ya se tomó la decisión? No se dio paso a lo que se pedía, creo que de forma mayoritaria, inclusive por la opinión pública, de que esto comience, que se anule todo, que comience desde cero. Va a comenzar nuevamente con pruebas de confianza. ¿Cómo se va a estructurar esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eso es lo que no sabemos, porque evidentemente el reglamento... ¿Tendrán que volver el número que estuvieron previo a la prueba de evidentemente, sí, de confianza? ¿Qué significa declarar la nulidad insanable parcial a partir de la prueba de confianza? Significa, diríamos en derecho, que todo lo que ocurrió desde ahí es como que nunca hubiera existido. Esa es la nulidad. Entonces, todo lo que se hizo de ahí para acá no existe. Entonces, hay que volver a hacer, ¿no es cierto? Ya, pero ahí viene, por ejemplo, un primer problema. Sí, a la prueba de confianza llegaron 105, entonces 105 son los que siguen en la carrera. Ya, porque ayer ellos fueron muy enfáticos en el señalamiento de que la prueba psicológica sí es válida, que eso no la van ellos a cambiar. Ya, no la van a mover. Ya no la van a mover. Entonces, los 105 siguen. Tienen que seguir con el mismo reglamento. Ojo. ¿Ya? No, el reglamento no se puede modificar. Oiga, pero no puede darse el caso de que algún postulante se sienta vulnerado sus derechos en este caso y pueda poner puede ser que varios postulantes acción pongan acciones de protección, recurran efectivamente a acciones constitucionales, etcétera. Eso es posible, pero digamos, en cuanto al concurso como tal, ¿qué es lo que procedería? Es que sigue a partir de la prueba de confianza. No sirve, por tanto, la evaluación de la prueba, digamos, de la prueba teórica. Eso no sirve. Ya la prueba teórica queda anulada también. Ya, también. Son dos fases, ¿no? La teórica y las pruebas de confianza. Y la prueba de confianza. Sí. Excepción hecha del examen psicológico. Y entonces de ahí ya va para adelante, con el mismo reglamento. Esto es lo que ocurre. Pero entonces han quedado, desde nuestro punto de vista... ¿El reglamento deja entrever que es vulnerable este reglamento o hay falencias? No sé. O sea, es un reglamento que debería haber sido mejorado, perfeccionado, y es precisamente lo que no se ha hecho. No se puede hacer ahorita porque no se declaró la nulidad total del concurso. Si se declaraba la nulidad total del concurso, entonces sí, para empezar el nuevo concurso podía haberse hecho ajustes al reglamento que precisamente resuelvan los problemas que se han presentado en este concurso. Eso era obvio. Ya, pero hoy eso no se puede hacer. Entonces continúa a raíz de las pruebas de confianza. ¿Pero será de hoy para mañana o tienen que haber ajustes? ¿O tendrán que contratar otra empresa? No, pues es decir, tienen que nuevamente, por ejemplo, para la prueba de confianza tienen que volver a buscar quién lo haga, qué empresa, con qué características. Pero ahí estaba la academia, Ayer, por ejemplo, dijeron que en la prueba de confianza se cometieron algunos problemas, que se cambió la metodología, que eso lo cambió el anterior director del Consejo de la Judicatura. Ese fue uno de los elementos para declarar... Otra justificación. Una de las justificaciones para declarar la nulidad. Otra de las cosas que dijeron es que la directora de transparencia, si no me equivoco, la directora encargada de transparencia dijo que no se había socializado, no se había informado a la veeduría encargada de este proceso absolutamente nada respecto de la realización de la prueba de confianza. La pregunta es, a la veeduría que estaba siguiendo este proceso, que es la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana, de las otras fases le dijeron algo, y si era causa de nulidad el que no hubo transparencia ni le dijeron nada respecto de esta prueba de confianza,
y no le dijeron tampoco nada respecto de las otras, ahí hay una causa de nulidad, pues. Así por decir algo en el ámbito administrativo. Entonces, en realidad, muchas cosas están ahí en el aire, tendrán que corregir, tendrán que cambiar incluso de aquí para adelante. Y bueno, ¿en qué tiempo lo hagan? Entiendo que ellos ahora van a hacer un nuevo cronograma. Claro. Ya no será octubre cuando ya determinen los jueces. Los jueces seguramente se alargará un mes, 2 meses. ¿No? Diciembre, Pero mire, esto muestra que lo que ellos alegaban para no declarar ninguna nulidad, porque yo pienso que la intención del Consejo de la Judicatura era no declarar ninguna nulidad. Ellos querían continuar con ellos querían continuar tal cual estaba en este momento, ya, inclusive con estas. Y por eso es que dijeron, no, a ver, mandemos la prueba de confianza a la Contraloría, para que la Contraloría se pronuncie. ¿Respecto de qué? De cómo se contrató. Y ahora resulta que, frente a la presión de la opinión pública por la nulidad, entonces no hubo ningún problema, no había que esperar a la Contraloría. Ellos acabaron determinando que sí, que hay tales irregularidades, que se han violentado tales y tales artículos. Pero este es un tema que no tiene que quedar simplemente en esto, pues en la mención. Claro. Esto tiene que investigarse, pues. ¿Qué mismo pasó en ese interín de este concurso? ¿Cuáles eran las intenciones para que continúe de esta forma el concurso? Eso es así, porque nosotros, por ejemplo, dentro de las resoluciones que tomamos, una de ellas era, y ya lo hicimos, pedir a la Contraloría un examen especial, no solo a la prueba de confianza, sino a la gestión total del Consejo de la Judicatura en torno al concurso. Y sabíamos que obviamente eso se va a demorar 2 o 3 meses, pero no importa el tiempo que se demore, porque paralelamente planteamos la nulidad y que siga el concurso. Es exactamente lo que ellos han hecho ahora, nulidad parcial sin esperar el examen de la Contraloría sobre la prueba de confianza. Ahora, ¿por qué es muy preocupante esto? Porque no se olvide que los jueces que salgan de este concurso son los jueces que van a designar la terna que irá al Consejo de Participación Ciudadana para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura que entrará en enero. A fines de enero, el próximo ¿no? año, claro. A fines de enero. A fines de enero. Ellos tienen que mandar la terna, pues. La terna. Entonces eso también ha creado suspicacias. A ver, ¿por qué el actual Consejo de la Judicatura se ha empecinado, se ha empeñado tanto en designar ya los jueces para que estos sean los que a su vez designen la terna que dirigirá el nuevo Consejo de la Judicatura? Es un buen argumento esto lo que está señalando usted. Oye, es extremadamente fuerte. Todo se mueve por intereses en este caso. Es extremadamente fuerte. El objetivo sería que vayan de pronto jueces confiables para que designen una terna también con intereses en la judicatura. Puede haber conflicto de intereses. Es decir, puede haber negociaciones en torno a ver, nosotros designamos estos jueces, pero la terna vendrá de esta manera, ¿no? Todo eso puede pasar. En el ámbito de lo político, mucho se habla de que inclusive los jueces van a tener que ver con temas de juicios, de sentencias, con políticos vinculados, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, Jorge Glass. ¿Podría también estar involucrado ese tema? De hecho, sobre esta designación de jueces están moviéndose verdaderos trenes. ¿Sí? Claro, porque, a ver, una cosa que todavía no se ha esclarecido a la opinión pública y que está ahí, es por qué se produjo el cambio de presidenta a presidente del Consejo de la Judicatura. Este último. No se olvide que el Consejo de Participación Ciudadana ya designó, de la terna que envió el doctor Swim, designó ya a quien iba a presidir el Consejo de la Judicatura, que era la segunda de la terna, la doctora. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ella ya fue designada, ya debía ser convocada a la asamblea para posesionarse, de hecho la convocaron, y resulta que cuando estaban en ese punto, la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, en la asamblea dijo, no, esto no puede pasar, y el Consejo de Participación, esto hay que devolver al Consejo de Participación y que designen otra persona que se reconsidere eso. Pues. Volvió al Consejo de Participación Ciudadana, y efectivamente el Consejo acabó reconsiderando y nombrando al actual presidente del Consejo de la Judicatura. Pero verá que eso es puesto por el propio doctor Swing.
Ah, no, claro. El presidente de la Corte Nacional de Justicia. Era de la terna. Él es el que era de la terna el que del envía doctor. la terna. Era de la terna del doctor Swing, ¿ya? Y que subió evidentemente con mucho cuestionamiento. Pero ahí existe un hecho icónico. Cuando llegaba a posesionarse el doctor Mario, el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿ya? A la asamblea, quienes la acompañaron como escoltas fue la doctora Solanda Goyes, ¿ya? Y el doctor Ver Benavides, haciendo Bueno, evidente... pero son compañeros, pues ya en ese momento. Claro, pero aún no se había posesionado, ¿ya? Pero haciendo evidente su respaldo. Por tema institucional. Pues, Haciendo son evidente su los respaldo vocales que están allí, ¿no? porque era un elemento cuestionado. Ya, entonces, ese por ejemplo es muy llamativo. Es muy llamativo. O sea, para quienes miramos los acontecimientos más allá de las imágenes. Ciro, ¿por qué es llamativo? Más allá de todo lo que usted está señalando. Porque no hay todavía una explicación por qué los cambiaron. Pues. ¿Por qué le destituyeron a la que ya fue nombrada antes de posesionarse? ¿Cuál fue el argumento? Hubieron irregularidades en esas sesiones, ¿no? No le permitieron votar a una, sí. a una consejera. Después votó uno que no había votado. Y así. Que no es decir, por eso lo digo. Ya, pero detrás de eso estaban intereses políticos. Ya, los intereses políticos, ¿qué pretenden en este momento? ¿Tomarse la justicia? Mire, hay diversos tipos de intereses políticos. ¿Cuál es el interés político, por ejemplo, del bloque de la Revolución Ciudadana en torno a la Corte, en torno al Consejo de Participación Ciudadana, en torno a la Fiscalía? El interés es cooptar eso, ¿para qué? Básicamente para el asunto de la impunidad. ¿Para qué? Es decir, mire, quisieron reformar la ley, pues, en la Asamblea, quisieron añadirle un elemento ahí, un requisito al recurso de revisión penal. ¿Para qué? Para sobre esa base de echar abajo las sentencias condenatorias que ya tienen varios de los ex miembros del gobierno de la Revolución Ciudadana, entre ellos el propio expresidente Correa, y sobre esa base también hacer que los nuevos juicios que están en marcha efectivamente tengan un tratamiento diferente. Entonces ahorita controlar la Corte es clave, es importante. Ya, pero no se olvide que la revolución no es mayoría en la Asamblea, ¿no? Sí puede ser mayoría, es la primera minoría. No, es la primera minoría. Exactamente, ya. Para pero tomar el hecho de ser la decisiones, primera minoría no le da la posibilidad de cambiar la norma. Por eso le digo, pero se necesita mayoría en la Asamblea. No, en este hay caso. acuerdos, pues. Es que, a ver, ha sido evidente y ha sido público el hecho de que ha habido acuerdos entre la Revolución Ciudadana, hubo acuerdos desde el inicio y el bloque del gobierno. Durante los primeros meses de la Asamblea. ¿Todavía sigue ese acuerdo entre la revolución y el gobierno? En algunos aspectos yo pienso que sí. Por ejemplo, en esto del cambio del presidente del Consejo de la Judicatura, yo pienso que fue una operación conjunta entre Revolución Ciudadana y Ejecutivo. Pero ¿qué gana Noboa en este caso? Habrá que ver qué ganó. Habrá que ver qué gana. Y hay que vincular con la justicia electoral también. Hay que vincular. La justicia electoral es otro tema. Yo pienso que todo esto está en torno al concurso de jueces. Yo pienso que el punto central es el concurso de jueces. Porque en la justicia electoral también se produjeron movimientos insólitos. Igual lo destituyeron de la noche a la mañana al presidente. No lo destituyen de la función de miembro del tribunal, porque no lo podían hacer. No pueden. ¿Ya? Pero sí lo destituyeron de la condición de presidente, para lo cual no había norma que les faculte. Pero lo hicieron. Y eso es evidente que era una jugada del gobierno. Que se bajaron a Nicole Bonifaz del Consejo de Participación Ciudadana. Se hace una nueva mayoría y chao. Como usted verá, o sea, en todos los organismos hay un movimiento febril para tratar de acomodar las fuerzas, las dignidades, a determinados objetivos de quién puede momentáneamente lograr la hegemonía o la mayoría en esos organismos. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en este ámbito, lógicamente, de la justicia, en este ámbito de los juicios políticos, esta relación del Ejecutivo-Legislativo, que al parecer hay choques también en este caso, choques de trenes, pero que están de por medio del juicio político a la fiscal, el reglamento que se tiene que ya aprobar en los próximos días para iniciar el concurso del nuevo fiscal o fiscal del país? Mire, la fiscal general dice, ya mis condiciones de salud me permiten ir al juicio,
pongo en conocimiento de la Asamblea y pido que me lo llame. Pero dijo otra cosa, pues, Ya. narcojuicio dijo, ¿no? Eso es otra cosa, como ella considera y cataloga el juicio otra cosa, pero el hecho concreto es que corresponde que el juicio continúe adelante. Oh, sorpresa, ¿quién no quiere que entre ese juicio a la Asamblea? Ya, y con el supuesto argumento de que no se puede perseguir a la fiscal, ya, que ahorita ya es un argumento que no corre, ¿ya? ¿Quién? El gobierno. La Se respalda, opone. pues. ¿Cómo? La respalda, pero le respalda el Partido Social No, Cristiano. pero a ver, Le que respalda Construye. que le respalden en el juicio, pues. Pero resulta que el gobierno dice, no, el bloque de gobierno dice, no, que no vaya al juicio ahorita, desarchivemos los 3 juicios que sí, ya claro, estaban claro, archivados, claro. Ajá. ¿no es cierto? Y como eso no pueden hacer en la Asamblea, entonces van ante una jueza, ya, y nuevamente Pero haciendo esa un jueza comete abuso, prevaricato, haciendo un ese tipo de abuso, efectivamente, de las acciones constitucionales. Entonces resuelve la jueza declarar que esos 3 juicios, ¿no?, tienen que volver nuevamente a ser considerados. Insubsistente es el archivo dispuesto por la Asamblea. Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto. ¿Por ¿no? qué es la pregunta? El abuso de esto. ¿Eso implica respaldo a la fiscal? Yo creo que no. Yo creo que en el fondo es aprovecharse del prestigio que tiene la fiscal, ya, de que mucha gente no estuvo de acuerdo con ese juicio, pero ¿para qué? Para no hacer evidentes los acuerdos que tienen, o para que no tambaleen los acuerdos que tienen en cuestiones puntuales entre el gobierno y la Revolución Ciudadana. Porque No, pero entonces, la revolución es la que insiste en el juicio político. por eso, pues. pero es que si van al juicio, al gobierno le toca votar ahí. A todos les toca votar. ¿Usted qué dice? Que pueden haber cosas que... Porque en este momento hay una decisión tomada, pues les van a respaldar, no hay los votos, dice. O Por sea, eso. en el interín del juicio político podrían salir cosas que se están ventilando en O redes sea, sociales, que podrían ha dicho romperse, otro medio digital. podrían romperse algunos acuerdos puntuales que tenían sobre tal o cual hecho, porque lo de la fiscal les desequilibra eso. Ya, ahorita es un hecho, votar por la destitución de la fiscal, híjole, resulta bien difícil, ¿no? Pero yo le digo, ¿y qué puede pasar en el juicio político? Yo creo que la fiscal no será censurada, porque nadie va a gastarse su capital político destituyendo a la fiscal. Aunque no sea la revolución ciudadana. Y si es que hay cosas que aparezcan como las que se han dado a conocer a través de otro medio digital. ¿Cuáles, por ejemplo? Las que dice la posta, pues. Vea, yo pienso que hay cosas que hay que evaluarlas ahí en el sitio. En el juicio político se evaluará. Por eso le digo, pero usted me dice con certeza, no Aquí va a están- ser, dice. Sí, por eso. Yo pienso que el problema era mejor que no haya el juicio para yo no tener que comprometerme votando en contra de la censura y destitución. Chuta, pero ahora ya hacen el juicio y ya voy a tener que votar en contra. Oiga, y esa decisión de esta jueza que determina que se desempolve estos juicios archivados, ¿en qué puede parar este asunto? La jueza ha sido denunciada, ¿no? Ante Sí. la judicatura Claro, misma claro. tiene que ver en este caso. Claro. Error inexcusable. ¿Sabe? Efectivamente es una atribución que no tiene. Pues. Es una atribución que no tiene. Es como si usted demanda mañana un decreto ante una jueza porque dice que ese decreto violenta el derecho tal. Y entonces la jueza resuelve derogar el decreto. Esa no es facultad de la jueza. Exactamente. Claro. Y hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, Claro. ¿no? Del abuso. Es que se decir, tiene en este caso, a ver, en este aquí tipo de acciones. existen funciones del Estado que tienen atribuciones y competencias concretas. Ya, existen acciones constitucionales a los cuales podemos recurrir los ciudadanos, pero que también tiene una normativa Entonces, y una delimitación legalmente específica. la Asamblea tiene que continuar con su trabajo. Claro, legalmente la Asamblea... si le toca a la señora Palencia, que es la ministra del Interior, después vendría la fiscal, no sé cómo lo vayan a hacer en este caso. Claro. Tendría que darse así. Así es, ese es el tema. Entonces, en realidad, lo que usted ve es un país caotizado. Caotizado, claro. Un país en ahora donde que estamos entrando en una los etapa intereses electoral. políticos y los intereses económicos, porque también no se olvide que detrás de esos intereses políticos están poderosos intereses económicos, lastimosamente, que son los que empiezan a condicionar la vida. No empiezan, siempre ha sido así. Oiga, condicionar la vida de los ¿está ecuatorianos. también el narcotráfico? ¿Está la delincuencia organizada? ¿Cómo podemos saberlo? Ya hemos visto lo que ha pasado con Muentes.
¿Cómo puede usted? Con estas condiciones, ¿cuándo cambia la justicia? Fácil, no hay garantías. Mire, Ciro. por eso decimos que por ejemplo, esta no declaración de nulidad total del concurso le da un golpe a ese objetivo que teníamos de, con este concurso, iniciar el camino para una recuperación del sistema de justicia del nivel total, absoluto, histórico de desprestigio en que se encuentra. Porque es histórico, nunca antes ha llegado a ese nivel de desprestigio del sistema de justicia. ¿Por qué? ¿Que ha tenido desprestigio? Sí. ¿Que ha sido víctima de disputas? Claro. Febres Cordero rodeó la Corte Suprema de Justicia a la época con tanques. Con tanques, o claro. sea, el control de la justicia... Era Vox Populi, que el partido social cristiano manejaba la justicia. La justicia. Entonces eso no es nuevo. Pero llegar al nivel en que el Consejo de la Judicatura, máximo organismo de administración, control, disciplina del sistema de justicia, que es el que se supone va a analizar el comportamiento de los jueces, a ver si han operado bien en derecho, ¿no? Y de acuerdo con eso, a lo mejor sancionarlos o no. Resulta que es el que estaba cometiendo todo tipo de actos delictivos, penalmente y administrativamente, porque están procesados y otros ya que se acogieron al procedimiento abreviado como Muñoz, ya sentenciados condenatoriamente. Claro, por delitos no menores, lavado de activos, claro. No solo, diríamos, en el caso de Wilman Terán, delincuencia organizada. Claro, que son palabras mayores. Ese nivel de crisis no ha tenido el sistema de justicia en el pasado. Hoy es... Oiga, ¿se seguirá ahondando esta crisis? Vamos a ver Si qué es que pasa. no se toman las medidas pertinentes en este caso. Puede ocurrir, puede ser que simplemente no salgamos de esto. Porque, por ejemplo, cierto que se han descubierto bandas delincuenciales que operan en el sistema de justicia, que involucran a policías, que involucran a jueces, que involucran a políticos o a miembros de los grupos delincuenciales, todo esto se han descubierto. Pero ¿serán las únicas? Usted puede decir que son solo la que se ha descubierto en la Corte del Guayas, la que se ha descubierto a lo mejor en Manabí, la que se descubrió en la Corte Nacional, que involucra hacia abajo. Santo Domingo. Ya, Santo Domingo. De hecho, ¿Qué se sabe del resto? En las provincias, en todas las provincias del país. ¿Ya? Porque miren, en Cotopaxi se descubrió que estaban involucrados miembros de la Corte. Estaban involucrados. Es que es terrible, ¿no? Así no existe seguridad y no existe justicia y no existe seguridad jurídica en este país. Qué lamentable. Y ojalá que las medidas que vayan a adoptar tiendan definitivamente a que esto se enderece. Por eso pensamos que es un golpe que le dieron al proceso de recuperación de la justicia al no declarar la nulidad total. Ciro, agradecido por su presencia en esta programación. Gracias a usted. Seguiremos conversando de estos temas, son muy importantes. Muy amable. Gracias al doctor Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, el secretario de la Federación de Abogados del Ecuador, hablando sobre este importante tema que es la designación de jueces de la Corte Nacional. Me olvidé una cosita. ¿Usted cree que hay que cambiar la Constitución para volver, muchos dicen, 3 poderes del Estado? Y así se compone todo. Bueno, que así se compone todo, no. Pero creo que efectivamente organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura no tienen razón de existir. Suficiente con esto. Gracias también a Ciro Gracias Guzmán. a usted. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Se suscribe, nos ayuda con sus likes y también sus comentarios. El resto de plataformas que ya les hemos indicado, usted tiene alternativas de comunicación, de información, resúmenes informativos tanto nacional como internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Frente al personaje también se retransmite por la 1240 en AM Radio Metropolitana y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Kubiek, más que un buen acero.
Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.